Bendiciones. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Qué estamos escuchando a vuestras preguntas con relación a la certidumbre, y para mí un hecho irrefutable, que Dios nos está hablando en estos días de crisis? Creo sinceramente, y pienso que muchos están de acuerdo conmigo, que Dios está permitiendo esta pandemia para hacernos saber, para darnos una oportunidad, y Él nos está dando la oportunidad de hacer los cambios que debemos hacer. Nosotros los cristianos y toda la sociedad en general ha llegado a un punto en que Dios está permitiendo esta crisis porque quiere que aprendamos. Dios, cuando permite lo que Él permite, siempre es con un propósito para beneficio. Puede costar aceptar que una situación como esta crisis pueda ser de algún beneficio, lo es, porque cuando Dios permite es para beneficio tanto de la iglesia como de toda la sociedad. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos respondiendo? Pienso que tenemos que interpretar esta situación y entender de parte de Dios qué es lo que Él nos está hablando a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios está hablando a la iglesia? Particularmente, ¿qué me está diciendo a mí? Porque no todos estamos en la misma condición. Hay quienes, por la gracia de Dios, son diligentes, esforzados, pero aún así Dios tiene algo que decirle a esa persona. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo hacer más? A otras personas, entre las que yo me incluyo, ¿qué debo corregir? ¿De qué debo arrepentirme para mejorar mis caminos? Tengo aquí a la mano notas y boletines de nuestra iglesia con algunas estadísticas. Por ejemplo, aquí en el boletín que corresponde a esta semana, el 88% de la juventud en Estados Unidos abandona la iglesia después de los 18 años. El 52% de los jóvenes adultos de la sociedad americana creen en el socialismo, en el marxismo y en el comunismo. Solamente el 14% de los americanos en una base regular asiste a la iglesia, aunque el 70%, según la misma estadística, se confiesa como cristiano. Con relación a lo que está sucediendo en estos días de la crisis del coronavirus, el 35% de los creyentes se mantienen fieles a su iglesia. Un 32% de los que habitualmente asistían antes de la crisis han dejado de atender su iglesia con las restricciones que hay y a pesar de las facilidades de las redes sociales. Un 14% ha cambiado de iglesia y un 18% está asistiendo o atendiendo a los cultos. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? Quizás debemos preguntarnos con honestidad, o qué hemos dejado de hacer. Una de las lecciones de importancia que necesitamos aprender los cristianos, los que deseamos que
la iglesia prospere, que el reino de Dios avance, es que hay una sola manera de hacer tal cosa, a la manera de Dios. El reino de Dios es el propósito de Dios. El ministerio de la iglesia es una obra que Dios nos ha encargado, es la obra de Dios. Nosotros, la iglesia, somos el pueblo de Dios, los que tenemos el privilegio de cumplir su propósito en el mundo. La honra inmensurable de ser los embajadores de Dios a este mundo y los obreros que Dios ha puesto en este mundo para que trabajemos en la extensión de su reino y honremos a nuestro Padre trabajando a través de la iglesia. De manera entonces que si vemos tantas cosas que no están marchando bien, no es porque Dios esté fallando. Somos nosotros los que tenemos la respuesta. La Biblia nos exhorta una y otra vez a hacer las cosas a la manera de Dios. Voy a leer un versículo de la primera carta del apóstol Pedro, la carta universal del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios y poder de Dios son los recursos que Dios nos ha dado para hacer su obra o para ministrar. Repito, palabra de Dios y poder de Dios. La palabra de Dios, como dijo el Señor Jesucristo, son espíritu y son vida. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, parte el alma, el espíritu y los tuétanos, discierne lo más profundo de nuestros pensamientos, es decir, no hay nada que le sea imposible hacer a la palabra de Dios. Efesios 6:17 dice que la palabra es la espada del Espíritu. De manera que cuando la iglesia se mueve en el Espíritu, la iglesia, cuando está bajo la supremacía del Espíritu Santo, lo que está haciendo es soltando la palabra, facilitando que el Espíritu Santo use la palabra, la espada del Espíritu. No hay nada que se resista a la obra del Espíritu Santo. No hay nada que se resista a la palabra de Dios cuando está siendo usada por su autor, el Espíritu Santo, a través de agentes humanos, a través de instrumentos humanos como nosotros. Pero es irresistible. Palabra de Dios, poder de Dios. Esto define lo que es el ministerio de la iglesia, un ministerio en el poder del Espíritu Santo. La iglesia es el cuerpo del Señor. La iglesia es la representante visible del Señor Jesucristo en la tierra, y tal como es su Señor humano, divino, la iglesia también lo es. Necesitamos entonces revisar nuestras convicciones, nuestra creencia, nuestros métodos, nuestros conceptos, lo que entendemos por ser cristianos y lo que entendemos por iglesia,
y lo que entendemos por ministerio de la iglesia y por servicio cristiano. Dios está permitiendo esta terrible crisis para que entendamos la inmensidad, la realidad de nuestro privilegio. Y hay situaciones personales, de congregaciones, que están exigiéndonos una respuesta radical, una respuesta que signifique un giro de 180 grados en nuestro accionar, en nuestro trabajo. De otra manera, todas estas estadísticas que he mencionado aquí seguirán mostrando lo mal que estamos. Tenemos que aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. Estamos mirando en estas últimas semanas en el libro de los Hechos. En realidad, todavía estamos en el capítulo 2, aunque la semana pasada vimos la importancia del ministerio del Espíritu Santo y dijimos que el Espíritu Santo debe tener supremacía, soberanía aceptada por la Iglesia para que el ministerio de la Iglesia se cumpla. En el libro de los Hechos encontramos lo que bien podemos llamar el paradigma, el prototipo del ministerio del Espíritu Santo en la Iglesia y mediante la Iglesia para entender el reino de Dios en la tierra. La importancia del bautismo del Espíritu Santo del que venimos hablando. Escúcheme bien, por favor. Yo le suplico un poco de paciencia conmigo. No estoy enfatizando una tendencia sectarista, pentecostal. Lo que estoy haciendo, y estoy procurando hacerlo con toda honestidad, tratando de ser lo más pegado a la palabra, es lo que la Biblia dice precisamente, lo que el Señor nos ha consignado en su palabra, las crónicas del comienzo de la Iglesia, tal como el Espíritu Santo inspiró a su autor humano para registrar con claridad, que no quepa la menor duda de lo que Él nos está diciendo. La importancia del bautismo del Espíritu Santo está en lo que el mismo Señor Jesucristo dijo acerca del bautismo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor mismo, nuestro Señor, la cabeza de la iglesia, el que está edificando su iglesia, el mismo Redentor, relacionó el cumplimiento del ministerio de la iglesia y el cumplimiento de su voluntad a través de la iglesia con el Espíritu Santo, con el poder que se requiere. El Espíritu Santo, entonces, que mora en nosotros, es el que nos capacita para poder ser iglesia, para poder alcanzar este mundo con el poderoso evangelio de redención y cumplir el propósito de Dios, el reino de Dios extendiéndose en la tierra. Una de las cosas que mencionamos la semana pasada fue justamente el lugar de las lenguas como señal del bautismo. Recuerde, no estoy enfatizando un distintivo de fe de un grupo conocido como pentecostales. Estoy simple y llanamente proclamando lo que mi Biblia, y confío que la de usted también diga lo mismo. Estoy simplemente declarando lo que Dios dice en su palabra. Y ahora estoy hablando de algo tan controversial como las lenguas. En los últimos tiempos he visto por lo menos dos extremos.
aparte de todo lo que se dice y se hace, supuestamente en nombre del Espíritu. Las redes sociales están inundadas de espectáculos deprimentes, deplorables, tristes, de servicios, de cultos, de congregaciones supuestamente pentecostales. Para mí no son sino manifestaciones de histeria colectiva. El espectáculo que se puede ver, el bullicio de las voces que se escuchan, según dicen, hablando lenguas, es algo deplorable, indecente, inaceptable como obra del Espíritu Santo. Ese es un extremo. Hay otro extremo que me parece igualmente inaceptable, indecente y escandaloso, que es la manera como cierto sector asume esto del escándalo del hablar en lengua y lo han tomado como un recurso para entretener o para hacer pasar un buen rato a la gente. Supuestamente humoristas o predicadores cristianos que ridiculizan lo que supuestamente es hablar en lenguas y sueltan una serie de palabras para hacer reír a la gente. No sé cuál de los dos extremos es peor, pero ambos son detestables, que no podemos aceptarlo de ninguna manera porque estamos deshonrando al Espíritu Santo. Hay 4 pasajes en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que nos narran el bautismo del Espíritu Santo a diferentes grupos. Yo solamente quiero tomar unos minutos para enfatizar un aspecto o 2 aspectos fundamentales. El primer pasaje ya lo hemos visto en Hechos 2:4 y quizás no está de más que lo volvamos a leer. Voy a leer desde el versículo 5, capítulo 2 del libro de los Hechos. Después que nos narra en el 4 cómo descendió el Espíritu Santo y hablaban en lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen, dice el versículo 5 que nos ayuda a entender por qué las lenguas. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en la lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto prosélitos como judíos, cretenses y árabes. Y escucha esto, versículo 11 del capítulo 2 de Hechos: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. De manera que esa manifestación de poder que ahora tiene un escenario público es para dar testimonio a los que estaban como testigos en ese momento. Era la fiesta de Pentecostés, había una inmensa muchedumbre de creyentes de la diáspora, judíos de diferentes puntos de Asia Menor, de Europa y de toda la zona conocida en ese tiempo. Estaban allí por la fiesta. Tenían diferentes idiomas, pero hay algo extraordinario, que cuando ellos van a ver qué está sucediendo en el aposento alto, cada uno
que tenía un idioma diferente de los demás, escucha a algunos de aquellos que están allí hablando las maravillas de Dios en su propio idioma. Una señal para ellos. En el capítulo 8, en el mismo libro de los Hechos, nos narra el avivamiento que sucede con Felipe, uno de los 7 que se nos menciona en Hechos 6. Predica en Samaria y hay un gran avivamiento, suceden conversiones, sanidades tremendas. Entre aquellos estaba un mago llamado Simón, judío, que había hecho mucho dinero con sus malas artes. Simón escucha predicar a Felipe y cree. Y Simón comienza a ver maravillas porque dice que se le prendió, se le pegó a Felipe y estaba estupefacto por todas las cosas que veía, sanidades extraordinarias, conversiones extraordinarias. Él estaba anonadado. Cuando los discípulos, los apóstoles en Jerusalén escuchan lo que está pasando en Samaria, envían a Pedro y a Juan para que vayan a completar la obra. Y déjenme que lea esto. Versículo 14 de Hechos 8. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Acá no mencionan que hablan lenguas, pero sí sabían que habían recibido. Había expresiones visibles, manifestaciones externas que confirmaban que el Espíritu Santo había llenado esas vidas. Pero a partir del versículo 18, leamos lo siguiente. Cuando vio Simón que por imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme a mí también este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Simón vio algo o escuchó algo, pero en este pasaje no se especifica que hablaron en otras lenguas. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Milagrosamente, Pedro es dirigido a ir a Cesarea, a la casa. Pedro estaba en Mileto, un pequeño pueblo que estaba a mitad de camino entre Jerusalén y Cesarea, más o menos 40 kilómetros al sur de Cesarea y 55 al norte de Jerusalén. Y Pedro estaba allí, estaba orando, mientras que en Cesarea Dios está hablando con un centurión romano llamado Cornelio, un hombre piadoso. Le dice: envía a este pueblo pequeño, Mileto, y hay allí un hombre llamado Pedro, le da la dirección y todo lo demás. Dile que venga a tu casa, porque él tiene algo importante que comunicarte. Dios está tratando con Pedro a través de visiones, y Pedro entiende que todo lo que está sucediendo es de Dios, y va a la casa de Cornelio. Comienza a predicar en la casa de Cornelio. Él ha invitado, Cornelio, amigos cercanos, y hay un buen grupo de gentiles, no judíos, gentiles. Pedro va con un grupo de los cristianos judíos y llega a esa casa. Mientras aún hablaba, dice el versículo 44 de Hechos capítulo 10, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En el caso del aposento alto, Hechos 2, los que estaban hablando en lenguas hablaban en los diferentes idiomas las maravillas de Dios. En Hechos capítulo 10, los gentiles magnificaban a Dios. La cuarta y última cita sobre el bautismo del Espíritu Santo lo encontramos en Hechos capítulo 19, en la ciudad de Filipos. Leemos así en el capítulo 19, versículo 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. De manera que las lenguas, que eran una señal de que ya el cristiano había sido investido de poder de lo alto, cuando esta experiencia sucedía en público, las lenguas eran una señal para los no creyentes, para los que estaban expectantes. Encontramos entonces que las lenguas vienen a ser una señal para los que están expectando, de manera que las personas tuviesen un testimonio de lo celestial, de lo sobrenatural, de lo divino, de la experiencia que estaban viviendo los receptores del bautismo. O dicho de otra manera, el bautismo no tiene que ser en una reunión pública, pero sí es una necesidad, tanta que los apóstoles siempre estaban muy preocupados por eso. Los apóstoles escuchan en Samaria, hay un gran avivamiento en Samaria, vayan, cuiden de que estén completos, que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Pedro o Juan, Pablo, se encuentra con este grupo, 12 de recién convertidos. ¿Ya recibieron el bautismo? No. Les impone la mano y reciben el Espíritu Santo y profetizan. Porque hay testigos que necesitan también entender por qué ellos están hablando en un lenguaje que no es el de ellos. Y dice en el caso de Éfeso, profetizaban. Como una señal. No es un asunto solamente de jerigonza, como algunos piensan, y nosotros los cristianos tenemos que entenderlo. En 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, Pablo dedica una buena porción de esa carta a los Corintios para establecer las normas y los propósitos de los diferentes dones del Espíritu Santo, y también para poner orden, porque ya en esos tiempos había algo de desorden en cuanto al uso de las lenguas. Las lenguas son un elemento sobrenatural que tiene un alto valor. El poder de la lengua, del lenguaje, es algo que todavía no hemos aprendido a valorar nosotros los cristianos.
cristianos. Tenemos que ver que todos los testimonios, que todas las manifestaciones del Espíritu Santo cuando bautiza a alguien, da esa señal inicial para convencer tanto al que lo recibe como para convencer tanto al que lo está expectando, en el caso de que haya espectadores. Cuando hay espectadores, entonces tiene que ser entendible para el que está presenciándolo. Tiene que entender lo que se está diciendo, y como ya lo hemos visto, no están predicándole al no creyente, están magnificando a Dios, están glorificando a Dios, están hablando de las maravillas de Dios. Por eso Pablo dice, entonces el no creyente será convicto de que Dios está hablando. Pero también es una señal para el que lo recibe. Yo recuerdo haber hablado alguna vez con una joven señora de la congregación que pastoreamos. Ella recibió el bautismo del Espíritu Santo de una forma tranquila, suave. Pero algo pasaba mientras que ella estaba hablando en un lenguaje desconocido en su mente. Y ella me compartía, pastor, cuando yo comencé a hablar en otras lenguas, yo pensé que me había vuelto loca. ¿Qué me está pasando? Y ella estaba consciente de lo que estaba viviendo, pero era un lenguaje que ella no entendía y que no lo había aprendido a hablar. Y pensaba que había perdido la razón, pero siguió pensando. Pero yo estoy orando a mi Dios. Yo he pedido a mi Padre que me bautice con el Espíritu Santo. Y Él no va a permitir que me pase algo malo, y se tranquilizó. Escuché de otra persona de nuestra congregación que se había acostado después de orar y con esa expectativa, con ese deseo de tener el bautismo del Espíritu Santo. En algún momento de la noche, esta persona se despertó sobresaltada y se escuchó a sí misma hablando en un lenguaje desconocido que ella no entendía. Es decir, el Espíritu Santo es soberano. El desorden no viene del Espíritu Santo. El desorden viene de nuestra parte. Pero el hablar en lenguas es una de las cosas más hermosas que Dios nos concede. Porque esa manifestación que en un primer momento es una señal primeramente para convencerme a mí, el recipiente, que algo extraordinario está sucediendo en mí, aparte de las lenguas, es ese poder, esa convicción del poder de Dios, esa certeza que el Espíritu está conmigo, y esa vivencia que hace tan personal, tan real la presencia de Dios en nosotros. Y es señal para los no creyentes, si es que están allí presentes algunos, cuando entonces esa manifestación es en una lengua entendible, conocida para el que escucha. Esto significa que yo puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo en un momento de mis oraciones, de mi búsqueda de Dios. Y es lo que sucede frecuentemente. Y debe suceder mayormente así, porque el bautismo no es para hacer algo público y no se debe buscar en reuniones masivas. Es una de las cosas en que nosotros estamos cerrando cuando convocamos reuniones en las que hay tanto cristianos como no cristianos y animamos a la gente a buscar el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia dice que nuestra intimidad con Dios es algo personal, y es en esos momentos
que el Espíritu Santo puede cumplir esta promesa de una manera pasible, decente, sin desorden. Quiero terminar repitiendo lo que dije, que en el libro de los Hechos encontramos el paradigma, el prototipo de la manera como el Espíritu Santo obra a través de la iglesia. El Espíritu Santo no cambia. Lo importante no es tanto cómo nosotros respondemos o cómo hacemos las cosas, sino cómo el Espíritu Santo hace su obra. Y encontramos la forma aquí en el libro de los Hechos. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros? Es otro asunto, y es allí, en ese nivel donde se dan los problemas, porque el Espíritu Santo no es desordenado. Usted puede tomar decisiones, usted es responsable. Usted puede decirle a Dios, no me gusta eso de las lenguas, pero usted es responsable. Usted puede prescindir del Espíritu Santo y usted es responsable de las consecuencias. Cuando estamos hablando de las situaciones tan deplorables por las que estamos pasando muchos cristianos o muchas congregaciones, tenemos que revisar qué decisiones hemos tomado por cuestiones de gusto, de confort, o porque hay cosas que no me agradan, o porque estamos mirando en dirección equivocada a aquellos extravíos tan comunes y tan lamentables que se dan en reuniones supuestamente pentecostales, sin discernir, sin analizar conforme a la palabra de Dios. Es nuestra decisión. Muchas veces son nuestras decisiones las que van relegando al Espíritu Santo a un segundo plano. Pero escúcheme bien, por favor. El Espíritu Santo no se va a amoldar a usted. El Espíritu Santo no se amolda a la iglesia. Es la iglesia la que tiene que amoldarse al Espíritu. Soy yo quien tiene que amoldarse al Espíritu. Por eso yo digo que en Hechos encontramos la manera como el Espíritu Santo obra, para que pidamos la ayuda de Dios y nos sometamos al Espíritu y dejemos que el Espíritu Santo haga su obra. Quizás es algo radical, pero la situación en que vivimos está exigiendo decisiones radicales que cambien nuestro estilo de vida, que nos centremos en lo que la palabra dice y en lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. La esperanza del mundo, dijimos en alguna ocasión pasada, está aquí y allá, en lo que yo soy y en lo que usted es. Y lo que usted y yo podamos hacer para bendecir este mundo depende de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y lo que el Espíritu Santo haga a través nuestro no depende de que Él se amolde a mí, sino que yo me amolde a Él. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias. Señor, hemos compartido tu palabra. Nunca será suficiente, Señor, lo que hablemos acerca del Espíritu Santo y de nuestra necesidad de someternos a Él. Muchos de los que nos están escuchando, nosotros aquí en esta congregación, nos calificamos como cristianos que creemos en el bautismo del Espíritu Santo, pero muchos hemos relegado al Espíritu fuera de nuestra vida. Perdónanos, Señor. Ayuda a mis hermanos para que nos volvamos a ti y durante esta crisis
tomemos, Señor, las decisiones que necesitamos tomar para que sea el Espíritu tomando control de nuestras vidas y para que podamos vivir y hacer las cosas conforme a tu palabra y conforme al Espíritu Santo. Que ministremos conforme al poder que Dios nos da y que hablemos tus palabras. Te lo pedimos, Señor y Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.